así como bien dijiste, esta imagen tan esperada después de 38 días del Papa en el hospital, Ujú. finalmente ayer domingo en el horario del Ángelus a las 12 puntualmente del mediodía, Ujú. se lo vio muy poquito, fueron menos de 2 minutos, lo que el Papa se asomó al segundo piso del balcón del Hospital Gemelli, donde más de 1.500 fieles se habían acercado desde muy temprano en la mañana para poder verlo, estos breves minutos. El Ujú. Papa, como ustedes saben, dijo unas muy breves palabras, un gracias a todos, y tuvo un intercambio con una señora, Carmela, que le había llevado un ramo de flores amarillas, una señora que después se supo que durante estos 38 días fue todos los días al hospital a rezar por él, y Mira. por eso la cercanía del Papa con ella. Y bueno, finalmente este Papa que vimos bastante más desmejorado de lo que, bueno, lo Ujú. que entró el 14 de febrero. Sin embargo, por supuesto que le han dado un alta, como llaman los médicos, un alta protegida, cuidada. Significa que es un alta que va a continuar el tratamiento en Santa Marta, en su residencia, que fue acondicionada para montar una especie de hospital de día, porque el Papa tiene que seguir una fuerte terapia, Sí. tanto farmacológica como fisioterapia, porque tiene que volver no a poder aprender a hablar, por supuesto, pero a poder hablar, porque él ha perdido la voz debido a esta neumonía bilateral que lo tuvo internado. El Papa, por las secuelas que le quedaron en ambos pulmones, tiene que volver a poder a recuperar la voz. Por eso los ejercicios de fisioterapia, oxigenoterapia que le está realizando ya en Sí. el Gemelli y ahora en Santa Marta. Y por eso los médicos de su equipo hablan de al menos 2 meses de recuperación. Virginia, en este caso y teniendo en cuenta esto que hablas, es un proceso largo para volver a tener a un papa realizando las actividades habituales que uno imagina y que tienen que ver, ¿por qué no?, con las actividades de un sumo pontífice. Pero también durante este tiempo se elaboraron y se lucubraron un montón de teorías que tenían que ver con reemplazos, con la Mm. llegada de un nuevo papa y un montón de cuestiones que finalmente no fueron así, que tenían que ver simplemente con lo que terminaba instalando la prensa. Sí, de hecho, fake news y teorías conspirativas en estos 38 días han habido muchísimas, Ujú. y calculo que algunas van a seguir. De hecho, las preguntas acerca de si el Papa que salió ayer al balcón era real o no, Claro. Sí. inclusive uno las escuchó en el día de ayer. La realidad es que, bueno, digamos, sí es cierto que se ha hablado mucho de eso. Hoy no se habla, o sea, las voces que hablan de un cónclave o una dimisión han disminuido, pero bueno, sin embargo, esto no quiere decir que no siga, porque de hecho la imagen del Papa de ayer claramente fue una imagen para poder llevar tranquilidad, Ujú. para mostrar que el Papa estaba vivo, porque en estas más de 5 semanas hubo dos señales de vida, que fue primero un audio del Papa, luego una foto, Ujú. exactamente una semana atrás, y finalmente esta imagen. Pero los primeros dos signos de vida no habían sido muy tranquilizadores, sino por Claro. el contrario. Creo que lo que se buscó ayer fue justamente esto. Sin Ujú. embargo, por supuesto que es una imagen del Papa muy deteriorada, es Obvio. un paciente que todavía él no está bien, a uno le cuesta imaginar, digamos, cómo va a ser lo que vos preguntabas, esta agenda del Papa después. Muchos medios hoy están hablando de una etapa 2 en el pontificado de Francisco, después de 12 años, cómo va a ser esta nueva etapa del Claro. Papa, justamente por la carga de agenda, por las actividades. Es un año de jubileo, Mm. está la Pascua en el medio. Bueno, hoy en concreto no hay ninguna respuesta a eso. Ujú. Seguramente el Vaticano lo va a ir dando muy a cuentagotas, como lo suele hacer, a medida que lo vaya, ¿no?, evolucionando, porque los médicos justamente lo que han dicho es que es un paciente que necesita reposo, necesita recuperación, porque tiene 88 años, porque tiene las secuelas de la neumonía, con lo cual no puede empezar a tener audiencias, contactos con Claro. personas, estar a los besos, a los abrazos. Ujú. Nada de eso va a pasar, al menos en el corto plazo, y por eso hablan de estos 2 meses, que nunca se sabe, ¿no?, si será más o será menos, Claro. porque de hecho el alta de ayer domingo fue sorpresiva, porque el Vaticano estaba emitiendo cada vez menos partes médicos por la Ujú. estabilidad del cuadro, y sorprendió cuando el sábado a la noche avisaron que el Papa le iban a dar de alta, en parte porque obviamente él ya había pedido volver a su casa en Santa Marta. Se sabe, ¿no?, que él quería estar en su casa, pero también porque los médicos
manifestaron que es un cuadro clínico estable, es decir, el Papa no está más en peligro de vida, si bien lo estuvo, y ahora los médicos dijeron con este cuadro estable es mejor que continúe su recuperación en su casa de Santa Marta. Perfecto, Virginia, y a medida que vemos también las imágenes de lo que fue la gente y saludándolo con mucha emoción, porque a lo largo del mundo se ha rezado por su estabilidad y por su salud, ¿no? Vemos que esto continúa, tendrá que ver con estas palabras de agradecimiento seguramente del Papa. Sí, hubo, la verdad que había mucha gente muy emocionada. Ujú. Había inclusive, bueno, también muchos empleados del Hospital Gemelli. También se supo que el Papa antes de retirarse bendijo y agradeció a los médicos, a enfermeras, a todo el equipo que trabajó con él durante todo este tiempo. Es algo que él siempre lo suele hacer. Había mucha gente que había ido a rezar todo este tiempo, como el caso, ¿no?, de esta señora, Sí, y también mucha gente cercana, mucha gente que estaba tal vez de visita y decidió pasar. Y después en la Plaza San Pedro, en simultáneo, dieron por pantalla gigante el saludo del Papa en el balcón del Gemelli. Muchos fieles se acercaron también a San Pedro para poder seguir de cerca. Y todas las noches igualmente, a las 9 de la noche sigue sucediendo el rosario por la salud del Papa. Esto va a bien. continuar a pesar de que el Papa está adentro. Pero bueno, hay mucha gente que ayer anoche y hoy se acercó a San Pedro con la esperanza de que el Papa saliera al balcón, pero bueno, obviamente que para eso falta y mucho, ¿no? Uno no se imagina que esta semana, por ejemplo, en la audiencia de los Claro. miércoles, el Papa no va a poder estar. Para eso creo yo que todavía falta un buen tiempo.